Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Vamos a abrir a Romanos, la epístola de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1. Juntos leeremos el 16 y el 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. En Romanos 1 y en el verso 16 nos encontramos con la expresión muy conocida del apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay dos cosas que quisiera hacer notar en este pasaje. Entendiendo que el Evangelio es Jesucristo, que la buena noticia de Dios es Jesucristo, que el Verbo Redentor de Dios se hizo carne en Jesucristo, para que nosotros viéramos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un elemento externo que me parece totalmente negativo para haber sido anunciado a través de los siglos. La misma Escritura nos lo dice. Resultó que la nacionalidad de Jesús no era probablemente la más aceptable. Aún hoy los judíos son rechazados. Fueron tomados como intrusos en Canaán, porque lo habían tomado palmo a palmo por un Dios que les había dirigido. Se habían apoderado de esa tierra. Y luego, cual si eso fuera poco, cuando nace Jesús en el cumplimiento del tiempo, resulta nacer en Belén de Judea, pero ser conocido como originario de Nazaret. Y Nazaret era algo prácticamente despreciable en el mismo mundo judío. Y si el mundo no aceptaba que de los judíos quisiera venir un elemento salvador, los judíos no aceptaban que de Nazaret pudiera salir algo bueno. Nada. Y eso fue terrible, porque Dios se reveló, ya no digo en los judíos y para ellos, sino siendo reconocido de Nazaret. Otro punto negativo que aparece es que él en realidad va a ser un artesano, carpintero, que no va a ser conocido por hombre de letras, como un rabino respetable al principio, sino más bien despreciado en virtud de lo que él mostraba ser. Un hijo de José, de todos conocido, un jovencito que no tenía ningún respeto intelectual de parte de todos. Y él aparece anunciando el evangelio del reino y por lo tanto no está siendo aceptado. Después aparece otro elemento. La gente que comienza a seguirle es gente conocida como gente sin letras. Es más, no solamente sin letras, sino abiertamente reconocidos como jornaleros, tan cierto como que eran pescadores, como personas de poca cultura, y así se lo hacen saber.
cuando los califican como hombres sin letras. Y esto hace que sea un elemento negativo para la extensión y expansión y credibilidad del mensaje que tenían, como viniendo directamente de Dios. Además de esto, hay un momento cuando todo lo que él decía parece que se viene abajo. Porque antes que ser un auténtico Mesías, ungido para liberar al pueblo, resulta que lo apresan, que lo vejan, que lo escupen, que lo lastiman, que lo crucifican y que acaban por matarlo. Y esto hace que las situaciones se tornen más difíciles. Incluso con sus propios apóstoles va a perder credibilidad en un momento dado. Parecería que el elemento de fracaso es enorme. Gracias a Dios, su espíritu lo levanta de entre los muertos. Hay un nuevo brío en el mensaje. Y los apóstoles que comienzan a anunciarlo, comienzan a sentir que hay por lo menos una vida elemental en cada una de las palabras que van a decir, porque Dios le había levantado de entre los muertos y ellos lo creen, y así lo van anunciando y así lo van justificando. Y estos elementos externos no van a parar en el primer siglo, sino que posteriormente vamos a tener situaciones difíciles, de persecuciones, en donde Decio, Diocleciano, Vespasiano y todos los emperadores de Roma van a ensañarse con ponzoña tremenda para acabar con todos los cristianos, especialmente sabiendo que venían de determinado tipo de estratos sociales que no eran para ellos nada respetables. Las cartas mismas de la Escritura nos dicen de cómo los seguidores de Jesús eran personas también de estratos sociales muy despreciados para un imperio tan fastuoso como el Imperio Romano. Cuando continúa el Evangelio a través de la historia, hay eventos externos que se van a ir dando, en donde hay pleitos internos de que si creían que Jesús era el Hijo de Dios, si era verdaderamente Dios, si era verdaderamente hombre. Hay gran confusión en su doctrina. Y en medio de todas estas confusiones y de todos estos problemas, que son elementos externos en el mundo, el reino sigue avanzando. Que el apóstol Pablo llama el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Viene toda la época medieval que nosotros conocemos por la historia, y en donde hay un elemento de fanatismo muy fuerte, y pese a que también hay muchísimos elementos muy ricos, llenos de ciencia y de avances, aparece el perfil del cristiano como retrógrado, y así es acosado, asusado a través de los siglos también. Y posteriormente hemos continuado a través de la historia teniendo ciertos estigmas en donde, en tanto que cristianos, se nos ha identificado con personas retrógradas en gran medida, especialmente desde los ángulos llamados así científicos seculares. Estos son elementos externos negativos. Pero hay también unos elementos internos. Por ejemplo, las personas que van escuchando que el reino de los cielos se ha acercado en Jesucristo nuestro Señor, van a tener grandes problemas para creerlo, para racionalizarlo. Y esto va a hacer que muchas veces el fuego de la convicción no sea un fuego que quema y que arde y que incendia, sino que en medio de la duda y en medio de la incredulidad, los mismos creyentes del Señor se van a debatir. Posteriormente, y en la contemporaneidad del avance del Evangelio, también se dan unos problemas internos que ahí parecen duros. Por ejemplo, el testimonio incoherente de quienes se creen
se proclaman, se confiesan hijos de Dios, pero viven como incrédulos, como no hijos de Dios, como no teniendo un Señor a quien obedecer, y en donde se están sacudiendo constantemente las leyes del Señor y no viven adecuadamente con Él. Pero no solamente se trata de un elemento interno, en sus relaciones hay elementos difíciles, en donde la moral de los seguidores del Señor pareciera que se desmorona y se acobardan y corren y huyen y se esconden. Y en muchas ocasiones hay testimonios tremendos de conductas que dejan muchísimo que desear y en donde muchas de ellas han sido escándalo para los nuevos creyentes cuando se acercan. Y estos son elementos internos que han venido como minando el poder del Evangelio para salvación de los que creen. Cuando en este culto comenzábamos con un preludio, ardan nuestros corazones adorando al Salvador, es porque en lo íntimo del corazón hemos venido adentrándonos en esta noche con este anhelo, que ardan nuestros corazones adorando al Salvador, para que el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree sea un fuego que calcine y que cunda y que incendie el corazón de quienes nos están rodeando. Y cuando hemos estado cantando posteriormente cada una de las letras de los signos por los que hemos pasado, hemos dado un testimonio de lo que anhela nuestro corazón, conscientes de estas causas externas, de estas causas internas que nos han precedido. Porque no nos queremos adentrar a una evangelización de este mundo con una mente triunfalista, ignorando nuestros errores, nuestras carencias, sino conscientes de ellas y particularmente de nuestras propias situaciones, para consagrar nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestras disposiciones, nuestro ser entero, para que el Señor se magnifique en nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando en Jesucristo y estamos invocando el nombre de Jesucristo y estamos incorporando su palabra, no es tan solo la incorporación formal del testimonio escrito que la Biblia tenemos. ¿Cómo se incorpora en nuestra mente? ¿Cómo hay mentalidad de Cristo en nosotros y cómo hay mente de Cristo en nosotros? ¿Cómo nuestro pensamiento ordena todas las estructuras de la vida con esa levadura que se llama Evangelio? ¿Cómo se estructuran nuestros sentimientos? ¿Cómo se ordenan nuestros sentimientos? Porque para nosotros pensar no es solamente una ordenación de ideas, sino un reordenamiento de nuestra propia estructura sentimental, en donde tantas veces el resentimiento está bloqueando el anuncio libre del Evangelio, y en donde tantas veces nuestros odios inhumanos está bloqueando el Evangelio. Pero cuando estamos invocando en la lectura de los cantos y en la entonación de los cantos, en la incorporación de estas letras, el anhelo de incorporar a Jesucristo no solamente en nuestra mente y en nuestros corazones, sino en nuestra disposición de servicio, es porque queremos que nuestra vida toda, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro vivir, sea Cristo. Y que el poder de Dios en nosotros se haga patente. Y que nosotros podamos compartir con otros esta carga gloriosa del Evangelio. Hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, una oración que compartimos con el profeta Isaías. Cuando Isaías, en el capítulo 6, está describiendo
la visión que se tiene en el templo del Señor describe un peso de gloria que le hace cimbrar en su vida entera. Y ese peso de gloria, porque la gloria de Dios pesa, va a encender en su vida, con purificación de labios, el anhelo de anunciar el Evangelio. Y a este peso de gloria también el apóstol Pablo hace referencia. Cuando él siente como peso de gloria el apostolado que le ha sido encomendado para llevar adelante el anuncio de la palabra de salvación. Y cuando está hablando en medio del imperio y a los hermanos que están entretejidos en el imperio de Roma, lo que les está testificando es: en cuanto a mí, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y créanmelo, que el judío en primera instancia, porque reconoce que las promesas de Dios han sido fieles y en el tiempo cumplido Él ha querido hacerse las patentes. Pero también a mí me ha sido dado, le dice el apóstol Pablo, todo una encomienda en favor de los gentiles. Porque el plan de Dios no es solamente para que un solo pueblo de entre todas las naciones sea salvo por su amor, sino de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol. Y no me avergüenzo porque es poder. Él cambió mi mente. Y yo quiero y oro porque tengamos la mente de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento hasta Él. Él cambió mis sentimientos. Y todo el placer que yo derivaba de matar cristianos, Él lo tornó en pasión por anunciar el Evangelio de la salvación. Y oro porque en todos haya este mismo sentir. En cuanto a mí, lo que yo puedo decir, diría Pablo, es: ay de mí si no anuncio este Evangelio. Pero no solamente oraba porque hubiera la mente de Cristo en cada hermano y cada boca confesara lo que había en lo profundo del corazón, sino oraba porque el mismo sentir que había también en Cristo Jesús fuera común con todos aquellos que le estaban escuchando las indicaciones que el Espíritu Santo tenía en favor de toda su iglesia a través de los siglos. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a la mujer, al varón, al pobre, al rico, al oprimido y al opresor, al ignorante o al hombre de letras, a todo aquel que cree. Y con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nuestra oración es que podamos recibir de la palabra del Señor estímulo en nuestras almas, para que el Evangelio se encarne en nosotros y Cristo siga siendo en nosotros la esperanza de gloria en medio del mundo. Amén.